Buenas tardes, emboscados, drogopedas y nuevos visitantes que esperamos que disfruten igualmente de la charla que vamos a tener hoy Jorge y yo. Yo soy Antón Gómez Escolar del canal Drogopedia en redes sociales y tengo aquí conmigo a don Jorge Escotado del canal La Emboscadura. Y vamos a hablar de temas relacionados con drogas que en muchas ocasiones nos dejáis preguntas en los directos que hacemos. Y hoy queríamos dedicar un programa entero a resolver la mayor cantidad de dudas posible y también pues divagar por algunos temas relacionados con estos ámbitos. Porque no vamos a utilizar todo el programa en eso, querido Antón. Bueno, hola a todos, emboscados. Estoy seguro que nos habéis echado de menos. Hemos estado 15 días sin acudir aquí a las cámaras y además tú te piras ahora a Naciones Unidas, tienes bastante curro, así que vamos a intentar aprovechar hoy. Y antes de comentar las preguntas directas que nos habéis hecho, yo quería comentar un poco lo que ha sido tu aparición fulgurante en el canal más visto de YouTube, seguramente, el de Jordi Wild. ¿Qué tal fue la experiencia? Creo que sí. ¿Qué tal fue la experiencia, tío? ¿Cómo fue? Pues fue un placer, la verdad. Me hizo mucha ilusión el poder estar allí, conocer a Jordi, que es un tío fantástico, y sobre todo utilizar esa charla que tuvimos también para intentar educar un poco al público acerca de estos temas tan poco conocidos y tan controvertidos, desgraciadamente, pero que yo creo que hay formas de entenderlos sin que sean temas, digamos, tan problemáticos, ¿no? Como la gente tiende a pensar. A mí me gustó mucho, pero más que charla yo llamaría entrevista maratón, ¿no? Sí, fueron 4 largas, horas y pico. Son largas, 4 horas y 20 minutos, número mágico 420, los canábicos reconocerán ese número enseguida, pero en realidad la entrevista duró 4:18, que 4:18 es, si recordamos bien, es el famoso Bicycle Day, el día de la bicicleta, el 19 de abril. Sí, que lo mencionáis bastante, sí. Así que, bueno, pues fue una entrevista muy especial y me hizo mucha ilusión, la verdad, poder estar allí, poder hablar con Jordi, que la audiencia de Jordi, que es muy grande, como has dicho, claro, pudiese tener acceso a este tema, y la verdad que el feedback que hay en el vídeo es fantástico. Estoy súper contento. Yo la verdad todo el mundo está que te vi perfecto, me gustó mucho y yo me tragué las 4 horas, ya sabes que te escribí y vamos, no me las tragué, las disfruté porque es largo, son muy terapéuticas, tío, a la vez de terapéuticas son informativas, o sea, da gusto porque por un lado tienes el ángulo de consumidor y luego también el ángulo de farmacólogo. Entonces la visión es muy completa, tío. Aparte tratáis muchos temas. Hay algunos que a mí me han llamado especialmente la atención, incluso algunos en el que no estoy del todo de acuerdo, pero ya veremos. Sí, claro. Pero me sorprendió mucho, por ejemplo, Jordi, que desde luego que tiene muy buena fe, muy buena voluntad, le gusta informarse y a la vez informar a toda su audiencia. Se mostraba inocente, ¿no? En algunas cosas. Incluso cuando le dices tú de que el café es una droga, se sorprende. Yeah. Y dice, ¿cómo? ¿Que el café es una droga? Y tú ahí te pones todo serio. Bueno, luego te explicaré lo que es una droga, Jordi. Tal. ¿Por qué tú crees que no? O sea, ¿cómo definimos droga? ¿No? Yo siempre la definición de mi padre es sustancia que vence el metabolismo. Sí. Y que no es digerida, por así decir, Sí, o sea, lo demás, lo que no es una droga, lo metabolizamos. Lo que tu padre decía es que el cuerpo vence al alimento y la droga es aquella sustancia que vence al cuerpo, o sea, que es al revés, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que yo ahí sí que distingo entre lo que es una droga en el sentido anglosajón de la palabra, que es cualquier fármaco, que sería un poco en la línea de la definición que acabas de explicar. Sí. Pero cuando yo hablo de droga psicoactiva aquí en España, la idea es cualquier sustancia, efectivamente, que vence al organismo, al metabolismo, pero solamente aplica a lo que es el sistema nervioso central. Vale. Es decir, cualquier fármaco puede funcionar en diferentes áreas del cuerpo, pero no todo yo lo consideraría una droga, porque yo cuando hablo de drogas hablo fundamentalmente de las que son psicoactivas, es decir, de las que tienen ese efecto sobre el... El café no, el café no sería psicoactivo. Sí, sí que es psicoactivo. Claro que es psicoactivo. No psiquedélico. No, claro, psiquedélico no. Pero psicoactivo sí, porque tiene efectos sobre la percepción, sobre el estado de ánimo y sobre el comportamiento, que esos son los tres ámbitos que podríamos relacionar con el sistema nervioso central, con nuestro cerebro, digamos, ¿no? Entonces... Y por eso Jordi decía, ¿pero cómo? Es una droga el café. Y claro, Jordi no debía saber que el café estuvo prohibido y que había movidas con ello. Y creo que te cortaban las orejas y tal en Rusia. Pero bueno, imagínate una sociedad sin café, Antón, ¿qué sería?
Pues la verdad es que sería bastante diferente y extraña, porque nuestra sociedad occidental es una sociedad que está construida sobre el café. O sea, es una sustancia muy, muy importante, que está en el día a día, que saca a la gente de la cama, nos pone a trabajar en esos horarios que a veces son incompatibles con los ritmos circadianos de algunas personas. ¿Cuántos amores se han fraguado entre unos cafés? Hombre, también. Tiene un uso ¿Qué cultural conversaciones clarísimo, ha habido y habrá? El café está en nuestras vidas de una manera que no nos damos cuenta, ¿no? Porque es cierto que el alcohol cuenta con el beneplácito del Vaticano. Sí, claro, de la religión, que es el pozo de nuestra cultura. Pero en cambio, bueno, y el alcohol, vale, le damos ese pase, pero al café, ¿a quién se le ocurrió introducirlo? O sea, porque yo creo que es propio de la sociedad occidental, como dices, pero también de la sociedad moderna. O sea, sí, claro. Sí, por ejemplo, acuérdate que el tabaco lo esnifaban en la corte francesa. Ahora se lo dices a la gente y se puede escandalizar. Que de hecho voy a sacar un vídeo dentro de muy poco en la Drogopedia hablando del rapé y esta costumbre curiosa de esnifarlo y el origen de algunas expresiones que tenemos en nuestro lenguaje. Mi padre, que le encantaba polemizar y escandalizar, me acuerdo de la entrevista con Federico, que le dijo: Federico, ¿quieres esnifar un poco de rapé? Y se puso una cara a Federico, pero claro, era tabaco. Era tabaco ilegal, comprado en el estanco. Rapé, ¿no? Bueno, y de hecho, a día de hoy en el estanco venden muchas formas de tabaco que no solo se fuman, de hecho venden también el snus que se pone en la encía, que es muy fuerte y que marea. Es asqueroso, mucho. Pero es la leche. Bueno, hay gente que, por ejemplo, ahora hay un gran presentador, ex presentador de la Fox, que ahora es un periodista independiente muy famoso, que se llama Carson Tucker, que tiene un canal enorme. Hombre, claro, Carson que entrevista a Milei y a todos esos. Súper adicto al snus. No, es que está muy bien para... Yo hubo una época que hizo furor en mi vida el snus, porque cuando lo descubrí, de hecho no es legal en todos los países, ¿eh? Creo que es en los países nórdicos. Se ha demostrado que, claro, impide el cáncer. No hay cáncer de pulmón en fumadores, claro, porque en consumidores no está de snus. Por vía claro, lo que sí que hay es cáncer de encías. Y entonces, si lo ves en Suecia, en los países nórdicos, ahí la verdad que tiene una facilidad para tomar sabores fuertes. Yo cuando veía el bocata de arenques ahí, la gente tomándolo en el desayuno, tío, dice, un pan con arenques. Bueno, esta gente también toma el snus, que no sé si habéis visto, son bolsitas así, que te pones aquí en la encía y te va liberando nicotina pura, pero vamos, que te pillas el colofón. Marea mucho, es una forma de probar la nicotina. ¿Dónde lo venden? Muy mareante. No lo venden en todos, ¿no? Aquí lo venden en muchos estancos. Sí. De hecho, en el de la calle Hortaleza. Pero el rape, por ejemplo, no se encuentra en todos. En todos no, pero en muchos sí. También. Hay muchos estancos en Madrid que venden tanto rapé como snus, pero claro, son formas de nicotina muy fuertes que... Sí, también hay gradación en el snus, las hay más fuertes, menos fuertes. Sí. De manzana, de caramelo, de mora. Más strength, menos strength, sí. Es una pasada. Está muy bien para, por ejemplo, viajes, para el cine, sobre todo para fumadores empedernidos que no pueden estar lejos de su fumeteo, pues les... Bueno, que también tenéis el vapor, si queréis. Otra cosa que me sorprendió, me gustó mucho de tu entrevista con White, es el tema de hasta qué punto influyó que el homínido tomase alguna seta que le hiciera ponerse en dos patas, ¿no? Esto no lo sabemos con Maquina, habláis de la teoría de Maquina. Maquina, por supuesto, ¿sí? El mono colocado. Exacto. Y yo nunca me olvidaré de esa imagen que yo creo que todos tenemos grabada de por detrás Carl Orff, ahí, chan, cuando en 2001 una odisea en el espacio. Pilla el hueso, tío, y se pone en dos patas y te das cuenta de que ahí ha hecho crack la evolución. O sea, ¿tú crees en la teoría de que el ser humano... nuestros antepasados, de alguna manera les pudo influir el consumo de drogas? Yo creo que tiene mucho sentido. Es decir, no podemos de momento verificarlo ni confirmarlo. Hay que preguntarle al tío que le dimos el premio a la Galena el otro día, el de Atapuerca. Sí, Arzuaga. Claro. Arzuaga, le voy a preguntar esto. Fíjate. Pues a lo mejor sí que es algo... Es algo muy difícil de verificar, ya te digo, porque además hablamos de una especie de alimentación, la que está basada en hongos, que deja muy pocas trazas, porque no quedan restos de maderas, no quedan restos de tal, son cosas que se descomponen con gran facilidad, es muy difícil confirmarlo. Es el descomponedor natural de la naturaleza, que se descompone muy fácilmente, ¿sabes? Claro. Pues al final lo que sucede es que todo apunta a que sí que tiene mucho sentido esa teoría, es decir, que puede realmente que haya pasado eso, pero yo creo que al final será uno de los elementos sumado a otros que ha
que ha sido condicionantes en esa evolución. No creo que sea como el elemento principal que vamos a decir, no, es que el hombre evolucionó por esto, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene mucho sentido el pensar que la presencia de psilocibina y otros compuestos derivados de los hongos en las dietas de los homínidos aceleró de alguna forma, junto con a lo mejor otros alimentos, otro tipo de cambios contextuales, aceleró la evolución de la especie humana y la hizo convertirse pues, en lo que somos a día de hoy, ¿no? Totalmente. Una especie como más adaptada, más inteligente y que ha tenido como más... Hombre, y si hubiera sabido pintar, a lo mejor lo hubiera dejado registrado, pero de hecho, es que existen no, algunas setas dibujadas, pero claro, sí, eso no nos, automáticamente no implica que estén comiendo el setas. otro día me leí una noticia, Antón, que han encontrado en Marte una seta, tío. Sí, de piedra. Es una formación geológica por la erosión. ¿Verdad? Otra cosa que... Pero eso se forma también en la Tierra, es por la erosión. La erosión, ¿no? Por la erosión. No, es una seta de piedra. Vamos, por lo que ponía en la noticia. Tío, imagínate que es una manita muscaria. Bueno, sería increíble. Sería increíble. La verdad que estuvo muy bien el programa, tío. Más cosas que me sorprendieron. Me sorprendió cuando hablasteis de la Deep Web, que de esto yo también puedo hablar, porque por A o por B he tenido que tener contacto con ella. Y bueno, tío. De hecho, tu padre hace mención a eso en el diario. Sí, a Frank Matthews. Habla de un tal Frank, ¿no? Frank, dice. Y esto es para navegantes. Si alguien que esté viendo este canal conoce a Frank Matthews, que lo diga en los comentarios, porque podemos tener alguna que otra anécdota. ¿Tú sabes quién es Frank Matthews? No. Supongo que sería el proveedor online de tu padre un tío famoso, de heroína. Algo más, un tío famoso, un tío famoso. No entremos tanto en detalle. Lo que quiero decir es que, bueno, ¿sabes que el Dr. X, nuestro amigo Caude, va a sacar un libro, tío, sobre su puesto en Silk Road? Sí, no me extraña porque es una experiencia súper interesante la que él tuvo como, digamos, jefe de reducción de daños y riesgos en los foros de la Silk Road. Podías haber sido tú. Sí, pero me pilló muy joven. Es que aquí este médico que hablamos, Caudevilla, fue dentro de el primer mercado que hubo dentro de la Deep Web, de la distribución libre de drogas, se encargaba de la parte médica y de la parte de asesoramiento científico, por así decirlo. En reducción de daños para que todos los miembros de los criptomercados que quisiesen hacer un uso de las sustancias menos dañino o de menor riesgo, pues podían consultarle y él pues les daba respuestas a preguntas prácticas de... Me gustó tu valentía. De reducción de riesgos. En la entrevista con Jordi fuiste bastante valiente, te lo quiero decir, pero tampoco te lo creas mucho, porque uno no aprende de los elogios, pero estuviste bien. Me gustó... varios momentos, ¿no? O sea, cuando dijiste, por ejemplo, sin ambajes, que lo que conocíais de la Deep era mucha mejor calidad que lo que hay en la calle, ¿no? Sí, es verdad que en la Deep Web existen algunos mecanismos que hacen que las sustancias, curiosamente, pues sean un poco más puras. Esto no quiere decir que sean siempre más puras, pero que como tendencia sí que podemos ver que hay más pureza. Pero también es verdad, por ejemplo, que una cosa que no mencioné en la entrevista con Jordi Wild y que sí que es otro de los grandes motivos por los cuales esta situación se da así, es porque en la Deep Web no hay necesidad de tantos intermediarios. Claro. Puedes comprarle directamente al productor. En cambio, en España, si por ejemplo bajas a la calle a comprar una droga que no se produce aquí en España, sino que se produce pues, en Sudamérica o en Holanda, hasta llegar a tu bolsillo han pasado un montón de intermediarios y generalmente la calidad ha podido ir bajando en cada uno. Es así, claro. Yo este concepto lo he pensado muchas veces, querido Antón, y pensadlo vosotros también, emboscados. ¿Qué hay entre el productor de una sustancia y el consumidor de una sustancia? La mafia. Más precio y más adulteración. La mafia, lo que hay entre productor y consumidor es la mafia, debido a la situación patética en la que estamos de prohibición de drogas, ¿no? Que en vez de reducir el consumo lo ha aumentado y ha conseguido que la población se autoenvenene involuntariamente. Pero bueno, esto es uno de los problemas que hay. Eso en la DIP, como no hay, tú dices, intermediarios, muchas veces se ponía en contacto directamente el productor con un niño de una granja de la India, podía vender por la Deep Web a un sueco ejecutivo de una tienda o de una empresa, perdona, pues le podría vender opio, ¿no? O algo así, o drogas que haya por su zona. O sea, la historia de la Deep, la verdad que yo creo... Bueno, es eliminación de intermediarios, exacto, es las valoraciones... La garantía, el scroll, la venta que permite... El scroll es que no cobra el vendedor hasta que tú, dices, no recibido el producto. Eso varias cosas que abogan... Otra cosa que me gustó mucho de la entrevista es cuando hablas de la regulación.
O sea, la regulación como protección del consumidor, sí, ¿no? por supuesto. Es que esto sería una manera de regularlo, que hubiera opiniones, ¿no? Sobre bueno, a día de hoy estamos viendo un ejemplo muy curioso de cómo en un estado de ausencia incluso de regulación, el mercado se autoordena, ¿no? Gracias y esto nos lo permite. Control y cosas así. Energy Control, y gracias también, por supuesto, a la propia tecnología que facilita este tipo de situaciones, ¿no? De donde hay un caos se produzca un orden en el cual pues surja un mercado, en el cual surjan una serie de garantías en base a las valoraciones, por ejemplo, que deja la gente, en base al pago en escrow que dices tú, claro, ese tipo de mecanismos que curiosamente hacen que cada vez se requieran menos intermediarios y menos estructuras para que este tipo de comercio funcione. Sí, lo cual, bueno, mientras sea a favor de la salud pública, que para mí es la prioridad absoluta, pues yo estaré de acuerdo con aquellos desarrollos que protejan la salud pública. Lo malo es que tiene muchas barreras de entrada. Hombre, por supuesto que es que no es para todo el mundo, tío. Si no tuviese tantas barreras de entradas, también habría mucho más problemas y habría mucho más... bueno, pero eso está regulado, como tú dices. O sea, yo creo que es que no debería existir ni la DIP ni nada, sino que fueran los estados, no, por supuesto, eso pues es lo que ideal, regulasen, claro, y que tú pudieras puntuar y que tú pudieras hacer todo, pero en un estado, pues... que no se prohíben las cosas, sino que simplemente se nos trata como... No, la cuestión es que al final, incluso aunque no sea un mercado regulado a día de hoy, aunque estemos en una situación en la cual es ilegal el tráfico y el uso de la mayoría de sustancias psicoactivas, para mí lo importante al final del día es el impacto que puede haber en la salud pública. Y con esto lo que quiero decir es que si yo tengo dos opciones sobre la mesa, las dos opciones son ilegales, pero una opción es menos dañina para la salud pública que la otra, yo siempre voy a preferir que la otra sea predominante a la una, porque si de la otra forma estaríamos prefiriendo, digamos, el daño público o el caos, ¿no? Como pasa en Estados Unidos ahora con el fentanilo. Totalmente. Bueno, también me hizo gracia la entrevista cuando habláis habláis de Sasa, no, pero veladamente, o sea, habláis del gobierno norteamericano, pero en el fondo es Sasa. Sí, mencioné el tema de Sasa Shulgin, que es la única persona que yo conozco que vivía en su propia avenida. Alexander Shulgin vivía en la avenida Alexander Shulgin en su honor. Y bueno, eso era la gente naranja, ¿no? Se llamaba en la guerra de Vietnam. Lo que él desarrolló, bueno, él en realidad desarrolló el primer pesticida biodegradable. También trabajó en la Dow Chemical, que la Dow Chemical era una empresa química de California que estuvo implicada en el desarrollo de la gente naranja, pero él personalmente, no estuvo implicado en eso. A mí me contó mi padre una vez que él se sentía arrepentimiento por aquello que había hecho. No sabemos el qué, pero había ayudado al ejército de a desarrollar, sí, pues como esto, maneras de fumigar, no a los campos, sino a los soldados, ¿no? O sea, muy fuerte. No, él trabajó para una gran empresa química americana. Claro. Precisamente el haber trabajado en esa empresa química es lo que le dio la libertad de poder desarrollar todas las drogas que desarrolló por su cuenta, porque él, gracias a la patente de ese pesticida tan importante, que fue el primero biodegradable que se desarrolló, le permitió a él pues tener la libertad de que le dejasen hacer un poco lo que quería. Siempre le han dejado. Estaban prohibidas las drogas en San Francisco, pero él podía experimentar. Sí, él tenía una licencia de la DEA que le permitía sintetizar en su casa, en su cobertizo. Con su cobertizo. Qué pasada, sí, hay muchas todas las drogas fotos que quisiera a cambio de... Bueno, él era digamos, un consultor de la DEA. O sea, es decir, también él tenía acceso a sintetizar lo que quisiera legalmente, pero a cambio la DEA le podía consultar y preguntarle. Claro, es que cosas. No nos olvidemos que es el redactor del TICAL y el PICAL, que son la Junto Biblia. Con su esposa Anne Shulgin, que también tuvo una participación. Que sigue viva, ¿verdad? No, murió. ¿Murió también? Sí. Primero es verdad que ha estado varios años ella viva y él ya no, porque si no recuerdo mal le perdimos, creo que en el año 2008 o 10 años por ahí, o más, sí, 15, 2008, 12. Sí, yo creo que fue en el 2008. Es que era un oso enorme, ¿te acuerdas? Sí. Y medía casi 2 metros, tío. Desgraciadamente los últimos años de vida los pasó en una silla. Ay, ya no lo tuvo un ictus y se quedó un poco mal. Pero ya de ahí pues no remontó, los últimos años estuvo en silla de ruedas. Y yo conocí a Anne Shulgin, por ejemplo, en el año 2017 en Oakland, cerca de San Francisco, en la convención de Psychedelic Science 2017, que este verano ha sido la 2023, que hacía que no nos juntábamos desde entonces. Y bueno, ella en ese momento ya estaba muy mayor también, pero muy graciosa, como siempre, sí, es muy resuelta. Los libros estos parecen mentiras, son de química pura, pero luego hay páginas de prosa y prosa. Claro. Y no sé cuántas drogas. O
Shulgin decía, por cada una me prohíben invento 20 o algo así. Él sintetizó él creó unas 200 drogas nuevas. Toma ya. Creó unas 200 drogas nuevas, sobre todo 200. La familia de los 2Cs, por ejemplo, el 2CB famoso, 2C, 2CI, todos esos, los flies, Dragonfly, no sé qué. Sí, Creo también... Las triptaminas, ¿no? Desarrolló muchas triptaminas, Alad, muchas de estas que se han estado vendiendo recientemente como sustitutivas. Y sobre todo es el papá del éxtasis, que eso no lo sabe la gente. Lo que es que él, no es que lo crease, pero él estaba creado, lo redescubrió. Lo redescubrió y lo puso sobre la mesa como algo importante a explorar, ¿no? Tanto por parte de los terapeutas psicodélicos como por parte del ocio nocturno, aunque él nunca fue realmente un gran defensor de eso. Y al final fue un poco la vertiente que destruyó, digamos, la vertiente terapéutica, ¿no? El hecho de que la gente lo estaba utilizando en discotecas fue lo que hizo que la DEA lo prohibiese de forma tan urgente en el año 1985, si no recuerdo mal. Y eso fue una pena porque toda la investigación clínica que estaba viendo en ese momento, que estaba siendo muy prometedora, pues se quedó ahí estancada. El libro está traducido al castellano desde hace poco por un equipo liderado por Juan Carlos Franco, efectivamente. ¿verdad? Y os lo recomendamos, Franco, María del Mar, también en Caudevilla, el doctor Caudevilla estuvo implicado en la traducción. Es un libro, 2, así, y bueno, te viene cómo hacerlo. Yo creo que en casa, a lo mejor no... en casa no, si eres Shulgin, sí, ¿no? Shulgin, sí. A ver, son 2 libros que como bien dices... Bueno, son drogas de diseño y viene de ahí. Son 2 libros de química, o sea, de química inorgánica. De cómo sintetizar. O sea, son 2 recetarios, como de cocina. Sí. Te cuentan 2, 4 bromuro, te cuentan más. cómo sintetizar una sustancia, luego te cuentan las experiencias que tuvo Shulgin con ella, te las ¿También? cuenta él en primera persona, y luego hay mucha historia de cómo ellos pues llegaron a esa historia de empezar a sintetizar, las experiencias y probarlas, probarlas, tal. Es súper interesante el formato. O sea, libro de cocina combinado con experiencias, es muy curioso. El subtítulo es una droga de amor... No, una historia de amor química. Se llama, es el PICAL, es un acrónimo de Phenylethylamines I Had Known and Loved, o sea, feniletilaminas que he conocido y llamado. Subtítulo, una historia de amor químico. Sí. Y el otro, el TICAL, es triptaminas que he conocido y llamado. Triptamines I Had Known and Loved, la continuación. No sabía eso, Antón, qué chulo. Él publicó primero el PICAL. Lo que pasó es que la DEA empezó a ver que muchas redadas que hacían en laboratorios clandestinos se encontraban en ese libro. Sí. Y llegó un momento que se cabrearon tanto que le hicieron una redada al propio Shulgin y le cerraron el laboratorio, le quitaron su licencia de producción de sustancias y Shulgin y Ann, en venganza por lo que les había hecho la DEA, publicaron el TICAL. Toma ya. Con otras 100 drogas nuevas. Sí. Así. Por eso decía, por cada una me prohíben algo 20. Qué mala bestia, Alexander Shulgin. Pasará a la posteridad por eso, por haber puesto de moda una droga que ha cambiado a la humanidad totalmente. El éxtasis, el MDMA. Ya hablaremos otro día. Bueno, vamos a pasar a otra cosa que también me hizo gracia y me gustaría comentar, que es el tema de las drogas y el ejército. O sea, ¿hasta qué punto fue la anfetamina y no los Panzer quien invadió Polonia, ¿no? La anfetamina fue súper importante en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo al principio, es decir, cuando la guerra relámpago todavía era una posibilidad. Blitzkrieg, ¿no? Era todavía una posibilidad del ejército alemán. Luego ya más adelante es verdad que pues era más difícil a lo mejor utilizar ese tipo de estrategias militares cuando había más dificultades, ya empezaban a perder a lo mejor terreno unos años después, pero en un principio tuvo un papel relevante, muy relevante el uso de anfetaminas. De hecho, podríamos decir que la Segunda Guerra Mundial es la historia de la guerra entre la metanfetamina contra la anfetamina. La anfetamina de los aliados y la metanfetamina del eje. ¿Qué pasa? La anfetamina gana de calle a la anfetamina al principio, pero en el largo plazo, la anfetamina, aunque sea más suave, precisamente es digamos... menos tóxica. Es menos tóxica y, por tanto, es más sostenible en el tiempo su uso, ¿no? Entonces, al principio podemos tener un desarrollo, una expansión, una fuerza militar enorme con ese tipo de sustancias, pero luego vienen todos los efectos secundarios y todos los problemas, tipo psicosis, problemas serios de neurotoxicidad dopaminérgica, como produce la metanfetamina, y en esas condiciones pues los aliados tenían sustancias que, aunque eran más suaves, sí que eran más sostenibles en el tiempo, no eran tan peligrosas
peligrosas como lo son la metanfetamina. Qué bonita comparación. Vamos, eso, la metanfetamina contra anfetamina, nunca lo había oído. Es muy Hombre, original. es una forma un poco simplista de ver la historia. Pues que decir que es una reducción un poco simplista, pero a mí me hace gracia pensar en términos psicoactivos como una guerra entre ambas. Ganó la farmacia de los aliados a la farmacia del eje. Y de eso hay un montón de sustancias que no comenté en la entrevista con Jordi, pero que son súper interesantes. Por ejemplo, los alemanes estaban trabajando en una nueva sustancia que permitiese a los soldados tener todavía más aguante, y era una combinación de metanfetamina con cocaína y con morfina, que lo que hacía era que, además de tener esa sobreestimulación, esa concentración, esa motivación extrema, que además desapareciese por cualquier tipo de sensación de dolor y una persona pudiese, por ejemplo, caminar descalza durante cientos de kilómetros. ¡Qué pasada! O sea, haciendo ya verdaderamente y luego el desarrollo, por ejemplo, de sustancias delirógenas muy poderosas para interrogatorios, ¿no? Como por ejemplo una que, si no recuerdo mal, se llamaba Z9, que era una sustancia derivada de la escopolamina, es decir, un antagonista acetilcolinérgico. Como las llamaba mi viejo, ¿no? Te lo dije el otro día. Drogas de indio. Drogas, sí. La escopolamina, eso es lo que hablábamos, de delirógenos, que son las que tomaban las brujas y tal, cosa, que están en la naturaleza, pero que no os acerquéis. Entonces, esto los nazis estaban pensando dárselo a los que capturaban. Tenían, bueno, el Z9 fue una creación del ejército americano. Ah, vale, perdona, creía que era posterior, el eje. Posterior, posterior durante el contexto de este proyecto del MK Ultra, que también comentamos, porque es un proyecto muy interesante en el cual se buscaba la forma de utilizar sustancias psicoactivas como armas, tanto para inhabilitar al enemigo, como para lavarle el cerebro, como para interrogatorios. Como o hacer superhombre al otro. O hacer superhombre a tu propio ejército, ¿no? Que es muy interesante los experimentos que se hicieron, muchos de ellos muy macabros, ciertamente, y muchos de ellos muy, muy poco éticos, que por eso muchos de ellos desaparecieron los documentos, ni siquiera llegaron a publicarse porque habrían puesto en un problema, yo creo, al ejército. Claro. Luego yo he oído, también mencionáis a Hitler, pero lo que yo sepa, el Führer no tomaba solo una droga, ¿eh? No os creáis eso. El Führer era un sibarita y les pinchaban todos los días, que si morfina, algo parecido al oxicodona, he oído. También tomaba su alcohol, vamos, que ¿sabemos algo más del menú, del botiquín de Hitler? Pues de hecho hay libros es que hablan solo de este tipo de cosas. Lo que pasa es que yo ahora mismo no sabría decirte, pero lo que has dicho por lo menos sí que seguro. O sea, oxicodona o derivados mórficos muy potentes. Que estaba enganchado. Metanfetamina también, porque todo el mundo tomaba metanfetamina. De hecho, hay una historia curiosa. La metanfetamina realmente es un invento japonés. Y Japón utilizó mucha metanfetamina. Y se habla de que la reconstrucción de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, estuvo en parte también impulsada por el stock que había quedado de metanfetamina de la Segunda Guerra Mundial, que se utilizó precisamente para motivar a la población a seguir trabajando, y que eso fue el germen de por qué a día de hoy en el sudeste asiático sigue perviviendo el uso de metanfetamina asociado al trabajo. Se la conoce a día de hoy como shabu. ¡Alá! Y el shabu se consume mucho en contexto laboral. Es decir, no es como en Estados Unidos, que la fuman, sino que ahí es mucho más común que se utilice para trabajar en el día a día. ¿Y la hacen sintetizada también? Sí, si es que la metanfetamina es una sustancia muy fácil de sintetizar. Sí, pero luego hay otros parecidos que son vegetales, ¿no? Como el kava y todos esos. Sí, pero estas no son tan poderosas. Vale, que ya te referías La metanfetamina es muy fácil de sintetizar partiendo de efedrina. Y la efedrina es una sustancia que no solo está en la naturaleza, en la planta de Ephedra sinensis o la planta de Ephedra mayor, sino que además se produce a expuertas para la industria farmacéutica, para los anticongestivos. Por ejemplo, la pseudoefedrina, que contienen muchos antitusivos, se ha utilizado y se sigue utilizando a día de hoy, anticongestivos, se utiliza mucho a día de hoy para este tipo de fármacos, pero también se ha usado en muchos momentos de la historia para sintetizar metanfetamina. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Breaking Bad. Tenemos un ejemplo del uso de esta. ¿Y eso lo sacan de la efedrina? Sí, de la pseudoefedrina, que se sintetizaba, o sea, que se vendía mucho. Y que la tienes en la farmacia. Yo creo que la efedrina ha conseguido sin receta. En Estados Unidos está muy limitada el acceso a raíz de toda la cantidad de laboratorios que han encontrado que tenían cajas y cajas y cajas de productos contra la tos. Aquí en Europa no es tan común, pero, por ejemplo, sí que hay países, por ejemplo, República Checa, en los cuales es muy común ver metanfetamina, cosa que en el resto de Europa es más común el MDMA, efedrina, yo cuando la probé era como me la habían vendido como 2 cafés juntos, 4 cafés juntos, como que era un café natural, vegetal. Hombre, es más, y es más adrenalínico, ¿no? Me pareció tosca, me dio un dolor de cabeza, tío, ya nunca más lo volví a
Genera, en mi No me opinión, gusta, más, o sea, más intranquilidad y más ansiedad. La diferencia es un poco entre cafeína y efedrina, ¿eh? Sí. O sea, ahí es donde está la diferencia y yo prefiero la cafeína, no sé tú, pero... La efedrina tiene un perfil que lo hace más similar, digamos, a la adrenalina. Entonces, Sí. en ese sentido, genera más intranquilidad física, más ¿no? movimiento, y eso pues no es tan cómodo cuando una persona lo está utilizando con fines nootrópicos, es decir, para potenciar la concentración, la memoria o... Una vez también creo que me fue Dragó o alguien me acercó una cosa que se llamaba joinvina, ¿sabes lo que es? ¡Buah! ¡Buah! Eso sí que es Se ha rudo. utilizado mucho Y en la tosco. práctica sexual para facilitar la erección, porque Pues, es una sustancia que, sí. que no solo genera calor, sino que además también vasodilata. Total, tío. Yo me acuerdo que hice pis y parecía que me iba yo. Me estaba desapareciendo en la meada. Esas Una sustancias cosa se han usado muy toda la vida desagradable, como- ¿eh? No se lo Es la corteza aconsejo. de un árbol africano que se llama yojimbe y que se utiliza, Yojimbe. se utiliza sobre todo como una sustancia facilitadora de la práctica sexual. O No, sea, es que involuntariamente sí que tiene esa vasodilatación muy sí. curiosa, pero luego, pues esto, otra vez, como diría mi Sí, una padre, especie de droga Viagra, indio. una Droga, especie de Viagra natural, natural. muy tosco. Bueno, pues a ver, vamos a seguir. Una pregunta, tío. ¿Tú por qué crees que el crack está tan mal visto y la cocaína, en cambio, no tiene esa mala reputación? Bueno, poniendo que las dos tienen mala reputación, Sí. la cocaína puede tener un punto de glamour. Sí. Y el crack, no hay nadie que lo Bueno, haya tomado así o haya dignificado, porque en el fondo es la misma sustancia, ¿no? Bueno, a día de hoy yo diría que una persona que de algún modo lo medio dignifica es Carl Hart, que es el catedrático de la Universidad de Columbia en le Nueva conozco, York, sí, he leído. que ha escrito un libro muy importante que se llama Drugs for Grown-Ups, o sea, drogas para mayorcitos, para gente mayor, en el cual pues él aboga por un consumo responsable de drogas que él personalmente ha hecho toda la vida. De hecho, él es el consumidor de heroína, ha consumido metanfetamina, ha ¿Está consumido traducido crack. este libro o algo? Pues no estoy seguro, probablemente John sí. Hart, ¿no? Carl Hart. Carl Hart, sí, yo le he visto leer veces. No confundir con Robin Carl Hart Harris, que es otro de los grandes investigadores de psicodélicos que a día de hoy El trabaja que en tú la dices Universidad es como en de nuestra San edad, Francisco. ¿no? Con rizos. Es más mayor que Es que yo le he nosotros, yo visto, creo. sí. Es afroamericano, tiene, Sí, este. tiene rastas y Sí, es sí. catedrático de la y Universidad está muy de Columbia. moda, sí, tiene bastante predicamento ahora. ¿Y qué es lo que dice? Entonces, aboga por incluir Bueno, el crack en él ha consumido durante toda su vida muchas drogas consideradas por la sociedad como súper problemáticas, tipo eso, heroína, metanfetamina, crack. Y él, pues en el libro lo que hace básicamente es abogar por una postura de reducción de daños. Es decir, existe la posibilidad de hacer un uso de las drogas que tenga un riesgo que pueda ser inferior a los beneficios. ¿A quién me sonará que eso? A recibe, mí, ¿no? ¿a quién me sonará? Y entonces Es su forma incluye de- y dice que se puede tomar entonces de alguna manera que no implique esa, o sea, que entre la cocaína y el crack no hay esa diferencia, sobre todo que él- no hace él esa también- diferenciación de marginalidad. Él habla también de que, lógicamente, uno de los grandes lastres del crack es precisamente que la población que lo consumió en un origen era la población precisamente más deprimida, más estigmatizada, más pobre. Entonces, así como la cocaína era un producto caro, asociado, digamos, a clases más pudientes, y por tanto el estigma siempre va a ser mucho menor, el crack era como lo peor de la cocaína, la parte como menos pura, la más barata, por tanto, y la más accesible para las clases más pobres, y además, al ser una sustancia que tiene un efecto tan rápido y tan intenso, era mucho más propenso a generar problemas sociales de tipo adicciones muy fuertes, dificultades al para... hacer la base no se le quitan las impurezas, en teoría. A ver, en teoría, si tú, En teoría. cualquier proceso químico, Sí. o sea, la producción de cualquier droga, si se hiciese en un laboratorio farmacéutico, pues obtendrían productos de altísima pureza. Lo que Claro. pasa es que tú puedes hacer Claro, una base sí. súper pura, pero luego alterarla y poniéndole otra cosa. Quiere decir que Vale, estas cosas vale, o sea, no te vale. garantiza. Lo que pasa es que es verdad que los procesos de cristalización o los procesos de basificación sí que se pierden a veces impurezas cuando eso es. están integradas dentro de la matriz de un cristal, por ejemplo. Tal. Pero eso no es algo que sea cosa de que sea base o que sea cristal, es forma de cosa de cómo se haya hecho el procedimiento. Sí, sí, el sí. procedimiento y eso, bueno, pues... Vale, bueno, pues sí, pues ya lo veis, el Dr. Hart, muy interesante ese libro. Sí, porque él habla mucho de eso, de drogas. No habla tanto, a lo mejor, de las drogas que a día de hoy ya tienen como una visión como más positiva, tipo cannabis, por ejemplo, incluso los psicodélicos. Él habla de drogas también Sí, consideradas sí, como con mala superduras, prensa, ¿no? sí. Superduras, tipo eso, crack, heroína...
Interesante. Que bueno, de hecho, hablando del Dr. X, aquí en España tenemos, por ejemplo, los libros de Amargor. Sí. No sé si Dr. X estuvo implicado. Sí, en el de pero desde MMA luego, es suyo. Sí, Eduardo Hidalgo, por ejemplo, hizo el de heroína, si no recuerdo mal. Sí. Aparte de tener un libro fantástico que es el de hedonismo sostenible, hablando de la reducción de riesgos y daños. Está también implicado José Carlos Bouso, si no recuerdo mal. No sé si es el suyo ketamina o marihuana o de cannabis o de qué habló él, pero esa colección es fantástica. Yo he visto 3, uno que es rosa, que es el de MMA, el del LSD que es amarillo, el de la heroína que es azul. Muy chula esa colección, muy chula. Desde aquí os recomendamos. Y también el otro día hablamos de Eduardo Hidalgo, a ver si le conozco, tío. Sí, claro, Eduardo Hidalgo. Todavía no le conozco. Que escribió el de heroína, ¿no? Oye, una cosa que me ha hecho mucha gracia, tío. ¿Tú crees que hay algún animal que se haya hecho yonki y entre su manada la hayan repudiado por ser yonki? O sea, haya echado su vida a perder. Pues no me extrañaría. No me extrañaría que... El rinoceronte yonki. Bueno, a lo mejor más que yonki como tal, o sea, yonki en nuestro imaginario yo creo que probablemente hay animales que sí que tengan un consumo de alcohol. Alcohol seguramente haya muchos animales que lo tomen en exceso, ¿no? En plan monos, demasiados cubatas. De hecho, hay un documental que el otro día una persona me escribió por redes sociales para decirme, para recordarme que existía, que es un documental centrado exclusivamente en animales drogados, tío, ¿no? O sea, lo tienes que pasar. Los animales son unas personas maravillosas, o algo así se llama. llama. ¿Dónde lo vemos, Antón? ¿Te lo han pasado? Está disponible en YouTube. ¿Sí? ¿Animales, sí? Es que creo que se llama Los animales son unas personas maravillosas, o los animales son personas maravillosas, o algo así. Y habla de la relación que tienen con algunas cosas que comen por ahí. Uno de los clips del documental son elefantes tomando frutas pochas y emborrachándose muchísimo, y cebras que se abren de piernas en plan de la borrachera que llevan. ¿Qué me dices? Bueno, cuidado, a ver si despertamos alguna sensibilidad y nos acusan luego de machistas por decir que una cebra... De especistas, ¿no? Sí, especistas. Bueno, pero pues sí, no creo que haya animales que echen su vida a perder por el consumo de drogas, pero que las usan seguro. Pero probablemente los pájaros. Pero yo creo que por disponibilidad. Un animal no tiene disponibilidad infinita de drogas generalmente. O sea, bueno, son baratas, él no tiene mercado negro, tío. En el caso de, por ejemplo, el alcohol, pues supongo que estará totalmente circunscrito a encontrar fruta que esté en estado de descomposición. Tienen pedos estacionales. Pero lo que sí que tengo conocimiento, hablando de plantas y de pájaros que has mencionado, es el caso de los loros. Comen opio, comen amapolas de opio dormideras, y sí que tienen reacciones. O sea, que estos sí que serían a lo mejor los más yonkis del reino. Sí, que los que probablemente sean más yonkis. Qué gracia, como un inglés comedor de opio de Thomas de Quincy, pero en versión animal. los loros, además, como pueden hablar, cualquier día nos sorprenden. Qué pasada, tío. Bueno, pues a ver, yo ya me estoy acercando a la finalidad, pero ¿qué crees que se te quedó? Me gustó también otra cosa del programa de Jordi, que fuiste también valiente, como te dijo, ¿qué droga es la más adictiva? Y no titubeaste al decir el tabaco. O sea, realmente el tabaco es lo más adictivo de conocer. Si miramos los números, si vamos a las estadísticas y vemos el porcentaje de personas que prueban una droga versus el porcentaje de personas que siguen consumiéndola posteriormente, el tabaco probablemente es la más grande de todas. Pero también porque la gente puede consumirla toda su vida. Claro, ¿no? Claro. Es decir, yo no entré en los motivos. Lógicamente hay motivos. No, pero también la toxicidad, que si estás todo... Sí, que es una toxicidad acumulativa, lo cual hace que, pues que el consumo no se ha visto como un riesgo tan inmediato, ¿no? Es una cosa como más a futuro, aunque luego al final una gran proporción de las personas que fuman acaban muriendo por causas relacionadas con el tabaco. Lo que pasa es que se manifiestan mucho más adelante en la vida. Claro, eso es lo que pasa. Por eso yo me pillo el vapor, os lo recomiendo, ¿eh? Es reducción de daños, reducción de daños. Sí, es nicotina, no hay combustión. Cuando no hay combustión, no hay sigue habiendo, obviamente, cierto daño, pero es menor al de un tabaco combustionado. Totalmente. Lo cual, pues, ya puestos a hacerlo, pues mejor, obviamente, tener ese tipo de usos más sostenibles, digamos, Vale, vamos a responder a la pregunta que nos insisten, que siempre nos olvidamos. La salvia, la famosa salvia. Salvia divinorum. Yo la he tenido en mis manos, Antón, pero nunca la he probado. Y me han dicho que es como el DMT, pero en blanco y negro. ¿Es verdad o no? A ver, a mí me parece más... Es como el DMT en cuanto al formato de que tú fumas, tienes una experiencia muy intensa y vuelves al cabo de unos minutos. Vale. Pero en el caso, por ejemplo, del DMT, la persona tiende a quedarse en un estado de quietud, en un viaje intenso, pero tal. Las personas con salvia generalmente tienen más agitación, más movimiento. Se pueden desplazar por el espacio, se pueden caer. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Luego, además, la salvia, como la venden en extractos potenciados, extractos de... Por 2, por 6, por 60, incluso por 100, o sea, los hay extractos poderosísimos, ¿no? Sí. Y son
pues es una experiencia muy intensa, muy confusa para mucha gente, que es muy difícil luego sacarle significado, sacarle algún sentido. Yo la veo con menor potencial de uso, por ejemplo, terapéutico, porque luego es mucho más difícil el conectar puntos, el sacar conclusiones. Hace conexiones neuronales y inconcretas. A lo mejor la gente no consigue sacar nada claro. Y genera también pues, muchos elementos de delirio, de creerse que eres un tal o un cual. Por lo que estás diciendo, ojito con tomarla solo. O sea, esto es mejor hacerlo acompañado, pues si te da por Todos moverse... los psicodélicos fuertes es mejor hacerlos acompañados por si acaso. Pero aunque solo sea para que alguien te sujete la pipa y no se te caiga y te quemes en el cuerpo, ¿no? Y por supuesto, como medida de seguridad, siempre. O sea, imagínate que te da cualquier problema, aquí hay una persona ahí para verificarlo, para llamar a una ambulancia, para tal, por supuesto, siempre. Ya te da por ponerte a andar o irte a mear ahí en pleno viaje, ¿no? Espérate. De hecho, había un canal en YouTube había muchos vídeos de personas tomando salvia. Hubo una época que se puso de moda y YouTube, como no era una sustancia que estuviese prohibida en muchos países, pues no restringía este tipo de vídeos. Salvia divinorum, es que tiene un apellido muy bonito. Salvia de los adivinos. De hecho, en uno de los canales de YouTube era un americano que se dedicaba a fumar salvia de mucha potencia y hacer actividades del día a día. Entonces, por ejemplo, era salvia gardening, ¿no? En plan de cuidando el jardín de salvia. Entonces daba unos calos a su pipa de salvia y de pronto se ponía con la pala y de pronto acababa como metiendo la cabeza al agujero y se quedaba ahí como tal. Luego hacía salvia cooking. A ver quién se comía eso. Cosas rarísimas, ¿no? Pero ese tipo de cosas hicieron que la salvia cogiese mucha popularidad porque se puso muy de moda hubo una época. Tal, pero luego al final es una sustancia pues que es bastante dura en cuanto a la experiencia, que es muy intensa, que a veces muy, muy confusa, muy difícil. La gente vuelve como diciendo, he sido un pez, he sido una jirafa, he sido un no sé qué, ¿sabes? Según lo que haya salido en el momento. Inconcreta desdicha, a lo mejor. O sea, que no te acabas de sacar el gusto. Yo no le veo tanto el interés como le puedo ver a otras. Pero ahora bien, no me extraña que haya tenido uso adivinatorio, que haya tenido uso religioso, que tenga uso ceremonial, porque es que realmente es una experiencia súper intensa. Como el DMT, pero en blanco y negro, eso me dijeron. Negro. Pues, ¿qué seguridad tiene la salvia? ¿Es parecido al DMT mira, también? Lo curioso de la salvia es que contiene uno de los principios activos más potentes que conocemos en la naturaleza. La salvilonina A es un principio activo que es psicoactivo en dosis de microgramos, como el LSD, pero más potente todavía, si no me equivoco. Es decir, hablamos de dosis muy, muy, muy pequeñas para alcanzar. ¿Qué pasa? Que está muy poco concentrado en la planta original, pero esos concentrados que hay de 200X, de 100X, son una barbaridad. Entonces hablamos de un principio activo muy potente con un efecto que está entre psicodélico y disociativo. O sea, es difícil de... O sea, se parece como una especie de agujero K de ketamina, ¿no? En cierto sentido. Pero aún así, la potencia es tal que es muy difícil describir ese tipo de experiencias. Muy confusas, muy intensas. Lo has dicho muy bien, psicodélico disociativo. Sí. Es como tomar ácido con keta, ¿no? Un poco raro. Pues a ver. Algo muy, ¿Y dónde lo encontramos? La salvia, ¿está por ahí, por el monte? La salvia crece de forma natural. En España no es tan común porque aquí tenemos la salvia officinalis, que es la que la de la oficina. Es la típica, que se utiliza en cocina, se utiliza en aromaterapia, es decir, la salvia de toda la vida, la que se oye por ahí. Esa es la salvia officinalis, ¿no? Pero luego está la salvia divinorum, que es muy parecida, pero es la que produce esta sustancia, la salvinorina A. Y esta planta es una planta que, por ejemplo, en México ha tenido mucho uso tradicional. De hecho, si no me equivoco, allí se llama Ska pastora. Es uno de los nombres que le daban, si no me equivoco. O sea, que tiene un uso ancestral, seguramente religioso. Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, y en otras regiones del mundo, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, nunca he visto salvia divinorum en su estado natural, pero sí que se vende mucho en Europa en smart shops holandesas de estas online, que hay muchas que venden semillas de marihuana, que venden tal. Ahí se venden también mucho extractos de salvia, incluso las plantas de salvia mismas para una persona que se las cultive en casa. ¿Legal o también hay variedades, no? Yo creo que está controlada. Lo que pasa es que le pasa un poco como a otras sustancias, que no está controlada la planta en sí, sino que está controlado el principio activo. Entonces eso hace que las plantas estén en una especie como de limbo, ¿no? Pues no se sabe si se entienden judicialmente como la planta o no. Hay que procesar. Le pasa a las setas, le pasa a las trufas, ¿no? A los cactus también. A los cactus, efectivamente, que la mescalina está prohibida internacionalmente, pero el cactus en sí no. Entonces los cactus crecen en la naturaleza y eso ahí pues no se sabe muy bien si eso es legal o ilegal, ¿no? El San Pedro se ve en muchos jardines de Madrid. Sí. O sea, y de la costa. Es decir, claro, y ese es el que contiene mescalina. Claro, efectivamente. San Pedro, el peyote.
De hecho, se vende muchas veces en puestecitos de mercadillos, tenemos cactus, tenemos peyotes que se venden. Sí. O sea, es fácil encontrarlo. ¿Y crece el peyote con este clima que tenemos? Sí, lo que pasa es que hay que cuidarlo un poco. Hay que cuidarlo un poco porque el frío aquí, bueno, no es que sea muy fuerte, pero sí que puede dañar. Y el calor a veces en verano incluso también, porque tenemos mucha sequía. Lo que hay que tener cuidado también es con el sol, que aunque parezca mentira, los cactus, no todos los cactus son de sol. Claro, o sea, hay cactus que necesitan un poquito de... Y el San Pedro está más habituado porque se ve tanto por Madrid. Sí. El San Pedro sale porque además es un cactus alto. Los cactus altos no pueden pretender estar a la sombra, pero los cactus bajitos... Uno de 5 metros o 6 metros que venía desde el suelo hasta el tercer piso, tío. Impresionante. Son cactus columnares muy grandes, con un porte espectacular, un peso espectacular. Y, por supuesto, contienen esta sustancia. Pero la concentración no es pequeña. Es baja. Claro, y para hacerlo hay que hervirlo, quitarle la cáscara, tal, tardas mucho. La elaboración se llama guachuma. Sí. Y para preparar la guachuma se requiere una cantidad enorme de cactus. Como que enorme, hablamos de 1 metro a lo mejor. No, hablamos, pero peso. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de que además se descarta. Claro, y tiene tanta agua. La pulpa se descarta, si no recuerdo mal, pero se utiliza la parte más verde intenso de la piel, que es donde se produce ese principio activo. Debajo de las espinas, ¿será? Porque tiene espinas este cactus. Sí, claro. Pero bueno, hay algunos que no tienen espinas de estas especies. O sea, el San Pedro tiene como varias subespecies. Ah, vale. Y la madridatis, ¿no? Hay algunas que tienen espinas muy cortas, otras que no tienen espinas, otras que tienen espinas más largas. Sí. Es un cactus muy bonito, porque tiene un color como verde azulado casi a veces, muy... Sí, la gente lo habrá visto. No lo identificáis, pero si veis un cactus en Madrid, por ahí... muchas veces es un San Pedro. Muchas veces lo son. Entonces se coge lo que hay debajo de la piel, ¿no? Y se hierve. Se prepara una cocción enorme, se descarta una parte importante. Es decir, por ejemplo, la parte externa de la cutícula, o sea, lo que es la parte que protege al cactus del exterior, esa, si no recuerdo mal, se descarta. Vale. Y la parte interna, la pulpa, creo que también, no sé si se descartaba o era la que se utilizaba. Pero hay una de las partes que se utiliza y la otra que se descarta, ¿no? Entonces se prepara una cocción muy grande y se cuece hasta que se convierte en una especie de puré. Y ese puré se puede o bien consumir, que es bastante purgente, mucha gente vomita con él, es muy amargo. Puré de cactus. Total, o otra gente que lo que hace directamente es secarlo hasta convertirlo en un polvo. Es un polvo que no es mescalina pura, pero es un polvo con mescalina, es un polvo de cactus con mescalina. Curioso. Pero ese tipo de drogas naturales, lógicamente, comparadas muchas veces con los principios activos cuando se trabajan en química puros, tienen una potencia farmacológica mucho menor. Es decir, de hecho la mescalina es de los psicodélicos menos potentes que conocemos. Hacen falta cerca de 300 miligramos, que no microgramos, miligramos, para tener una experiencia psicodélica. Toma, ya para ser un psicodélico es una locura. Muchísima cantidad, es muchísima. Es un tercio de gramo, o sea, es mucha cantidad. El LSD que actúa por millonésima de gramo. El LSD actúa por 100 microgramos. 100 millonésimas de gramo, y aquí estamos hablando de simplemente 300 miligramos. Que es qué pasada, o sea, miles de veces. Muchos órdenes de magnitud más suave que el LSD. Bueno, nuestro público, esta audiencia tenemos aquí. A ver, 2 preguntas. A ver, tú. Antón, ¿puedes hablar referido en el programa de Jordi Wild, al principio, que hablabas de... No era esto que quería. De terapia con psicodélicos y tal. Las supuestas organizaciones que hay ahora, muchas están muy de moda, algunos los llaman sectas, que ofrecen terapias a través de este tipo de psicodélicos, pero evidentemente no son terapeutas de verdad, ni psicólogos, ni médicos. Quiero saber tu opinión sobre esto. Pues eso es un tema súper complejo, porque es verdad que tenemos algo con un gran potencial a futuro, que es los psicodélicos en su uso terapéutico controlado. Pero claro, a todas las nuevas corrientes con un gran potencial a futuro siempre aparecen pues usos que pueden ser más o menos seguros y más o menos éticos y más o menos aceptables, ¿no? Es verdad que la ayahuasca, por ejemplo, es una sustancia que tiene un uso tradicional muy antiguo. O sea, no estamos hablando de que esto haya surgido ahora, ni mucho menos, ¿no? Sino que más bien lo que ha surgido ahora es la parte científica, digamos. El uso terapéutico tradicional estaba antes. Pero también es verdad que en torno a ella han surgido no solo los usos tradicionales, sino que además han surgido cultos, por ejemplo, como es el caso de la ayahuasca, el Santo Daime, la Uneo Vegetal, un montón de grupos diferentes. Surgen también grupos ceremoniales de consumo occidentalizados, es decir, que no parten a lo mejor de una tradición cultural, sino que es más una versión adaptada a Occidente. Entonces, bueno, yo personalmente
me gustaría que allá donde se usasen este tipo de sustancias siempre se hiciese con un gran control, con un gran cuidado, con una serie de medidas de seguridad que, por desgracia, en la realidad pues no se están dando mucho fuera del ámbito clínico, porque es verdad que fuera del ámbito clínico pues te encuentras con prácticas que a veces pueden ser arriesgadas. Por fortuna, no es habitual que haya problemas graves relacionados con el uso de psicodélicos, ¿no? Por fortuna. Pero los puede haber, y de hecho los hay, y en este tipo de contextos pues es verdad que puede haber menor control y eso puede redundar en que haya más problemas si pasa algo de los que habría en un hospital, por ejemplo. Los que claro, tal. No, es también un poco hay que, sí. de intrusismo, les acusan, ¿no? En el sentido que el chamán se convierte en un terapeuta o se cree que es médico, ya casi. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que el intrusismo también se le podría achacar en algunas ocasiones a la propia ciencia occidental. Es decir, porque la ciencia occidental ha cogido algo que ya se lleva usando milenios y ha dicho, claro, ahora nosotros somos los que lo podemos usar, quién es el intruso, sí, tal, y vosotros sois los que no. Entonces, ahí hay un debate que yo entiendo que tiene sentido y que puede ser además un debate enriquecedor, ¿no? Pero mientras tanto, yo personalmente no me gustan los cultos en torno a la ayahuasca en general, no por nada, sino porque creo que esas sombras de sospecha que existen con los temas de las sectas, que yo personalmente no creo que sean sectas, pero aún así, aunque no sean sectas, el hecho de que haya prácticas en las cuales pueda haber riesgos para la salud, a mí eso me preocupa y preferiría que hubiese una serie de medidas de seguridad de por medio que pudiesen un poco proteger, digamos, que más. Están proliferando, ¿no? A lo bestia, que es lo que decía esta persona al público. No sé si proliferan, pero desde luego tienen más visibilidad que antes, ¿no? Claramente. Sí. O sea, porque es verdad que hay algunas que son muy antiguas, o sea, que llevan muchos años, que no es una cosa nueva, simplemente que a lo mejor pues nunca se había hablado de ellas y ahora de pronto se habla de ellas. Y lo del sapo, ¿no? Yo oigo asociaciones, gente que se está como poniendo de moda, ¿no? Lo de que dicen que es una secta porque lo hacen todos los meses o todas las semanas. ¿Tú ese el consumo continuado lo entiendes de ayahuasca? Bueno, a ver, hay gente que saca beneficios de las experiencias psicodélicas con ayahuasca. Viven de eso directamente. Y gente que le gusta y que realmente aplica a su vida, digamos, ciertas ideas que le surgen durante la experiencia psicodélica. Y que viajan con el propio cliente. Los chamanes. Sí, es que eso en la práctica tradicional es un elemento que era habitual. Pero decir, vaya trabajo, ¿no? O sea, más curioso. O sea, estar viajando con tus clientes. Este es tu trabajo. De hecho ¿Curras todas las semanas de esto? De hecho, existen prácticas ceremoniales, rituales tradicionales en las cuales pues viajaba el chamán y no la persona, digamos, que participaba, ¿no? O sea, viaja el chamán, no tú. A veces sí, o sea, a veces se usaban como sustancias adivinatorias, como sustancias en las que la persona pues tenía, o sea, el chamán tenía la experiencia y adivinaba el futuro de la persona o tal. Pero bueno, es que hay muchas escuelas diferentes. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una sustancia, pero que hay miles de usos diferentes de la sustancia. O sea, que hay gente que viaja al chamán con la persona, con el iniciado. Con una dosis un poquito más baja. Sí, pero hay otros cultos en los que solamente, o sea, otros usos en los que solamente viaja la persona y no el chamán. O sea, es decir, que hay mucha variedad diferente de rituales. Y modernos, como lo del sapo. El sapo creo que es. Sí, el sapo es moderno. Sí, o sea, y con otra persona también. Aunque el sapo se le vista como de una tradicionalidad tal, en realidad el sapo es un ritual bastante moderno. O sea, no se conocen usos tradicionales rituales del sapo bufo alvarius. O sea, para que nos entiendan los escuchantes el 5-meo DMT. Sí, el sapito. No, aunque se le vista como de una supuesta uso ritual tradicional, no existe. O sea, una cosa bastante moderna. Es una cosa bastante moderna y, bueno, pues en el fondo todo lo que surge en torno a estos usos de sustancias pues muchas veces son creaciones pues nuestras, de nuestra cultura, que trata como de buscar una forma de darle ahí como algún tipo de uso venerable, antiguo. Aunque no lo tenga. Aunque no lo tenga. La ayahuasca sí que lo tiene, señores, pero no el sapo. ¿Hasta qué punto es cierto que la descubrieron unos animales, la ayahuasca? No es que la descubriesen... Que observaron cómo se colocaban unos... Por lo visto, perros, por lo visto hay animales de la selva que sí que se acercan a plantas de las que componen la ayahuasca y las consumen y es una mezcla de dos raíces, ¿no? Sí. A ver, la ayahuasca en sí es una mezcla de una liana que se llama Banistinopsis capi, que contiene unas sustancias que se llaman beta-carbolinas que en el cuerpo actúan como inhibidoras de la monoaminoxidasa, es decir, eliminan una enzima que tenemos, que son las monoaminoxidasas. Un poco también, ¿no? No nos confundamos. Los IMAO. Sí, pero no nos confundamos porque a día de hoy los antidepresivos ya no son IMAOs. Los antidepresivos IMAOs eran los primeros antidepresivos que se usaron en psiquiatría. Pero que tienen un mecanismo de acción muy diferente al actual. La otra planta que compone la ayahuasca es la Psychotria viridis, que es una hoja de una planta que contiene DMT. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo, si tú tomas DMT por vía oral, el cuerpo, nuestras monoaminoxidasas
destruyen ese DMT, no llega a hacer efecto. Pero si antes de tomar ese DMT tomamos un inhibidor de la monoaminoxiasa, entonces el DMT tiene pista libre, digamos, para llegar a la sangre y para llegar al cerebro. Y eso es lo que hace la combinación de la ayahuasca. Combina un poco la sustancia que despeja el camino al DMT, que son esas betacarbolinas, concretamente la armalina, que es una de las sustancias que contiene la Vanistinopsis capi, la combina con el DMT que proviene de la Psychotia viridis. Y esa combinación es la que hace que tengas la experiencia psicodélica. La liana con la hoja, ¿no? La liana con la hoja, efectivamente. De dos plantas diferentes. Yo lo que no recuerdo es cuál es la planta que los animales en la selva consumen y luego se mueven o se manifiestan o se hacen algo errático que pudo ser observado a lo mejor por personas que luego decidieron probarlo en sus carnes o no, a lo mejor fue simplemente un experimento totalmente por pura serendipia, no lo podemos saber, ¿no? No lo podemos saber. ¿Alguna otra pregunta? Por otro lado, me gustaría también que hablarais respecto al vídeo con Jordi Wild, la intoxicación de Pont Saint Spirit, que era un pueblo que explicaste en Francia, que era una intoxicación que se atribuía quizá también a lo del MK Ultra. Y he visto que hubo una investigación posterior de un tal Frank Olson que la propia CIA destruyó. Entonces, si puedes contarles un poco más a fondo, porque la verdad es que es bastante interesante. Pues no puedo contarlo muy a fondo porque es verdad que es una historia que hace tiempo que no documento. En su momento sí que me metí a fondo, pero no me acuerdo realmente. De hecho, si no recuerdo mal, alguien ha dicho recientemente en alguno de los vídeos, en los comentarios, que en la propia historia de Mi hijo problemático, de Albert Hoffman, que es el libro en el que habla del descubrimiento del LSD y lo que pasó después con el mundo, ahí aparece un texto relativo a esta intoxicación masiva en el cual se explica una de las hipótesis más probables, más factibles, y no está relacionada con el LSD en sí, sino con unas sustancias fumigantes o unas sustancias que se utilizaban en agricultura, ¿no? Pero no tengo más conocimiento que eso, más allá de eso, de que durante muchos años se especuló que podía ser un brazo del Mac Ultra que estaban buscando probar qué pasaba cuando metías a un pueblo entero en una experiencia psicodélica o algo similar, pero vamos, más allá de eso no sé realmente qué es lo que... Creo que hay una peli que se llama La escalera de Jacob, si no me confundo, que habla de esto, de que sí, me suena le mucho. Sueltan por error fumigan a unos soldados norteamericanos y se matan entre ellos o algo así. Muy terrible esto del programa de la CIA para fumigar a humanos. Por otro lado, en Aprendiendo de las Drogas, Escota comenta que no conoce a nadie que combine MDMA con cafeína. Que él lo dice en Aprendiendo, pero claro, esto ahora que también lo hablas con Jordi Wild está a la orden del día, porque mucha gente toma el MDMA y luego toma Red Bull en la discoteca, etcétera. Entonces, ¿sabes? ¿Nos comentarías un poco qué riesgos tiene esta combinación? Sí, claro. Bueno, la cafeína generalmente cuando se utiliza cuando se utiliza mezclándola, digamos, con otra droga, tiene dos riesgos principalmente. El primero de todos es que aumenta la velocidad a la que nos podemos deshidratar. Porque la cafeína, una de las cosas que hace es que aumenta nuestra capacidad de diurética, es decir, que vayamos más al baño, que perdamos más líquido, ¿no? Esto combinado con el MDMA implica que estamos hablando de que el cuerpo puede perder más líquido, aumentar más rápido su temperatura y llegar a lo que se llama una hipertermia, un golpe de calor, que es uno de los principales riesgos que tiene el MDMA en contextos de ocio fundamentalmente, ¿no? No tanto cuando se toma sentado en un sofá con tu pareja, pero sí cuando estás en una fiesta bailando mucho o abrigado. Uno de los principales riesgos es el golpe de calor. Porque la gente confunde, cuando tienen calor beben alcohol y no se dan cuenta que eso les seca más. Sí, se hidratan todavía más, ¿no? Hay que beber agua. La cafeína todavía más. Todavía más, hay que beber agua, chicos. Y luego el otro tema de la cafeína es que a nivel cardiovascular es una sustancia que generalmente acelera la frecuencia cardíaca. Entonces, cualquier persona que haya tomado un estimulante como el MDMA, como un estimulante patógeno en este caso, el LSD no tanto. Es lo que decía, de LSD con cafeína, ¿no? Que es... El LSD es muy raro. A ver, el LSD muy raro hacerlo, una combinación muy mala. Era MDMA con LSD. MDMA. Habéis preguntado por cafeína, ¿no? No, claro, lo que dice Jorge es que una vez dijimos que también era muy frecuente el consumo de MDMA con el LSD. Sí, yo lo que decía era que tomaban cafeína con el Red Bull. Se llama MDMA con el LSD, es una combinación que se llama Candy Flip. Sí, y que, bueno, a la gente le gusta mucho. De hecho, se ha hecho hace poco el primer estudio científico en la historia de qué pasa si comparamos el uso de LSD solo o LSD con MDMA y, bueno, pues los resultados son muy interesantes, ¿no? Está ahí en... Claro, lo que decía la pregunta al origen es que la gente toma cafeína,
sin saberlo, con el Red Bull. Y es que el Red Bull es cierto que es una bomba, pero no solo a nivel de cafeína. La taurina, azúcar, todas las vitaminas que tiene, el azúcar. Esto de combinar whisky con Red Bull, yo lo desaconsejo, ¿no? A ver, estimulante con depresor siempre es una mala idea porque fundamentalmente uno va a enmascarar los efectos del otro. Eso va a llevar a que la persona consuma mucha más cantidad de lo que habría consumido en otras condiciones y aunque tú no lo notes, tu cuerpo se lo está tragando. Quiero decir, que tú a lo mejor a nivel cognitivo, como tienes un estimulante y un depresor, se están, digamos, equilibrando el uno con el otro. Pero tu hígado, que tiene que limpiar los dos, no se está equilibrando nada. O sea, está sufriendo mucho. Pero ahora que lo dices, estimulante depresor es Whiskola también, pero claro, la Coca-Cola es mejor que el Red Bull. Bueno, sí, las dos son malas a lo mejor, pero es menos. No tiene tanta cafeína. Claro, y tanta taurina, tanto de todo, tanta historia. Ni tanto azúcar tampoco. El Red Bull tiene un montón de azúcar, es casi un jarabe prácticamente. Sí. Vale, pues emboscados, yo creo que ya está bien. Tenemos más preguntas, hombre. Claro. La última, que es, leí un artículo de Escota diciendo que no era bueno snifar MDMA y que además Sulgin defendía esto, que decía que no, que la mejor vía era la oral. Sí. ¿Podrías explicar por qué? Porque es una cosa que hace mucha gente. El MDMA tiene un pH que puede ser irritante, sobre todo para las mucosas. O sea, es una sustancia que tiene cierto poder irritante y eso hace que cuando una persona snifa MDMA note en general bastante dolor, bastante picor. Sí, es que es cortante, son cristales. Además, cuando se machaca, y eso es una cosa que es bastante diferente a la cocaína cuando se machaca se consigue un polvo que puede ser bastante fino y es un polvo además que no es muy afilado, ¿no? En el caso del MDMA sí que siguen siendo piedrecitas, ¿no? Y esas piedrecitas pueden hacer bastante daño cuando una persona las snifa. Además, que hay que decir que cuando el MDMA se snifa, al igual que con cualquier droga, cambia la velocidad de llegada a la sangre, cambia la velocidad del efecto. Y en el caso del MDMA lo que pasa es que a nivel subjetivo se pierde parte de ese efecto empatógeno que se busca. Es decir, el MDMA cuando se snifa tiene un efecto más estimulante que empatógeno. Y cuando se toma por vía oral se nota más ese efecto empatógeno. Entonces, en ese sentido, se pierde parte de lo que hace la MDMA especial cuando se snifa. Claro. Para eso, pues la gente prefiere snifar speed, cocaína o cualquier otra sustancia que sea un estimulante propiamente dicho. Y que sea la vía adecuada, en teoría, ¿no? Que todo tiene una... O sea, las drogas se pueden tomar por muchísimas vías, ¿no? Pero siempre, ya, si las vas a tomar, buscan la mejor vía. Siempre, sí, porque... por supuesto. Siempre hay reducción de riesgos. Los riesgos siempre van a estar ahí. Hay que buscar reducirlos lo menos posible. Si una persona toma la decisión de consumir, siempre buscar la opción de menor riesgo. Sí, sí. Y snifar cristales de MDMA no es una de las opciones de menor riesgo. Al igual que pincharse cualquier droga, siempre es añadir riesgos muy por encima de no hay barrera, beneficio en muchos casos. Va directo a la sangre, no hay barrera, pero pensar que hay otras vías que tienen barreras. Bueno, pues con esto nos despedimos. Antón se va a una temporadita, pero volverás. Sí, claro, volveremos. Dilo, porque si no nos quedamos con el corazón. Sí, claro, es simplemente que se nos junta, que yo voy a estar en Naciones Unidas, en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, que se celebra toda la semana que viene. Y luego pues viene a Semana Santa y en Semana Santa tengo una entrevista guay y un par de viajes y estaré de vuelta. ¡Qué agenda, señor ministro! Y escribir, mucho escribir. Nos vemos después de Semana Santa, emboscados. Un placer. Adiós.